nombre es Marlis Rojas y voy a hablar sobre el derecho objetivo y subjetivo y las teorías del derecho. El derecho objetivo son el conjunto de normas, preceptos, leyes, ordenamientos jurídicos que rigen al ser humano, dentro de la sociedad. Estos imponen derechos y obligaciones y forman parte del aparato jurídico del Estado. Es una regla o norma protectora de un interés con carácter general y extrínseco. El derecho subjetivo consiste en las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica. Es la autorización a la voluntad de un sujeto concreto, dada por una norma general para realizar sus intereses. El derecho objetivo es el que nos somete a la ley y el derecho subjetivo es el que dominamos nosotros como individuos. La relación que existe entre el derecho objetivo y subjetivo es esencial debido a que son conceptos ligados entre sí. Si bien es cierto que el derecho objetivo es el que se crea con la finalidad de obstaculizar el actuar del individuo, es decir, es como un obstáculo externo al que todo individuo se encuentra sometido con la finalidad primordial del derecho, que es la convivencia del hombre en sociedad. Por su parte, el derecho objetivo es el que se produce la acción, es decir, de este concepto se parte para manifestar que la acción solo corresponde al que tiene derecho subjetivo, y todo el que tiene un derecho subjetivo puede poner en movimiento a los órganos del Estado para poderlo hacer valer procesalmente. El derecho objetivo es la norma jurídica, es decir, es la ley. Es de donde emana toda pretensión de quien exige el derecho subjetivo. Es decir, el derecho subjetivo existe porque el derecho objetivo le da reconocimiento. Vamos a poner unos ejemplos. En el ejercicio del derecho tenemos el delito, cuando una persona comete un delito. Viéndolo desde la concepción subjetiva, se precisa que el hecho vaya acompañado con la intención de ocasionar mal o prejuicio, por lo que la intención es algo que está en el poder de la persona y de su voluntad. En cambio, el delito, las consecuencias son externas y físicas y permanecen al margen de la voluntad cuando se ve desde la concepción objetiva. O sea, si lo vemos objetivamente, ¿cuál fue el resultado de la acción o del delito? Si lo vemos subjetivamente, ¿hubo intención o no de ocasionar daño? O sea, esas son las dos perspectivas viendo este ejemplo. Cuando hablamos de, por ejemplo, las pruebas o las evidencias en un caso, viendo la concepción objetiva, predomina la realidad exterior al sujeto o persona que afecta. Ejemplo, los documentos, los libros de comerciantes, los dictámenes de peritos, reconocimientos judiciales, etc. Son cosas no manipulables exteriores. Si vemos la concepción subjetiva de las pruebas y evidencias, tenemos los testimonios, los juramentos, las confesiones, la presunción. Todos tienen en común el libre albedrío. Todo depende de la voluntad de la persona que lo comete y lo ejecuta. Y no pueden disponer del resultado. Otros ejemplos de derecho objetivo. Si una persona trabaja horas extras, tiene derecho a que se las paguen. Todo basado en la norma laboral. Si yo contrato a un carpintero para que me elabore un trabajo y no me lo hace, tengo derecho a exigirle que me devuelva el dinero o que me dé lo que pedí, en base a la norma civil. O sea, todo el derecho objetivo es basado en las normas y las leyes que nos rigen en la sociedad. Son nuestra conducta, pues regir nuestra conducta. El derecho objetivo se puede separar en público y privado. El derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho penal, constitucional, el derecho internacional. El derecho privado puede ser el derecho civil y el derecho mercantil. Los derechos subjetivos, la libertad de expresión, los derechos políticos, el divorcio. O sea, si yo estoy casada, tengo derecho a pedir el divorcio. La teoría general del derecho es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que le han permitido evolucionar hasta nuestros días. La teoría del derecho tiene como objeto fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho, entendido como un ordenamiento jurídico unitario, o un conjunto de normas que conforman un solo derecho u ordenamiento en la sociedad. Los fundamentos de la teoría del derecho se valen de disciplinas filosóficas y jurídicas específicas, como la ontología, la axiología, la deontología, epistemología y metodología. Todas ellas conforman las teorías del derecho, que son la teoría fundamental, la teoría del derecho como institución, la teoría de la norma jurídica y de su ordenamiento jurídico, la teoría romano-científica, canónica sobre la costumbre jurídica, la teoría del escepticismo, la teoría realista, la teoría historicismo, la teoría del teologismo, teoría del derecho, teoría pura del derecho, teoría normativa del derecho y teoría estatista del derecho. Todas se basan
y tratan de explicar el derecho y tiene función y validez en lo jurídico y tiene su propia perspectiva, pero todas coinciden en que el derecho surge para regular la conducta humana, la naturaleza de los hombres, todo para obtener armonía social. O sea, las personas no han demostrado históricamente, desde los inicios del humano, que no podemos vivir en la sociedad sin normas. Siempre prevalece el interés propio sobre el interés común. Y el derecho busca regular normar, regular esta conducta para que vivamos en armonía, vivamos a través del bien común para lograr el bien común. Gracias. Mi nombre es Marilyn Sánchez, de la disciplina de Derecho en la materia de Introducción al Derecho. La sociología jurídica se define como la disciplina que tiene por objeto la explicación del fenómeno jurídico, considerado como un hecho social. Desde el punto de vista analítico, es la rama de la sociología general que enfoca el derecho como fenómeno social. Tiene por objeto explicar sus características, sus funciones en la sociedad, sus relaciones y las influencias recíprocas entre esos fenómenos sociales, así como también las transformaciones del derecho como un alcance general. Del análisis del concepto opuesto surgen las características siguientes. Primero, la sociología del derecho es una rama de la sociología general y por lo tanto tiene su mismo método y sus mismas características. Como se trata de un tema que se estudia extensivamente en otras áreas o materias del derecho. El derecho es un fenómeno social, puesto que, como se ha mencionado en otras oportunidades, eso surge en base a la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Reina Hernández. Mis puntos de explicar son el comunismo y el marxismo. El comunismo es una ideología social. Se caracteriza por la organización y planificación colectiva. Conlleva a la eliminación de la propiedad privada sobre el trabajo y los medios de comunicación. Se centra en la eliminación de las clases sociales. Esto fue fundado en el siglo XIX por los socialistas y pensadores Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo es un modelo desarrollado en la obra de Karl Marx. Los componentes centrales del marxismo son la lucha de clases. Critica el capitalismo, se centra en el concepto de ideología, específicamente en la dominación de las mentes capitalistas. Su punto central fue el comunismo, palabra que siempre utilizó pero nunca explicó. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucelia Camacho, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Yacambú, curso Introducción al Derecho. A continuación les expondré brevemente acerca del imperialismo y de la teoría aplicada a la Venezuela actual. Tenemos que el imperialismo es una actitud, doctrina o acción adoptada por un Estado para pretender colocarse por encima de otros estados o comunidades mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Esta noción moderna del imperialismo surgió a partir del siglo XIX para calificar el proceso de crecimiento económico emprendido por las potencias europeas y otras como Estados Unidos y Japón. Estos países comenzaron a conquistar tierras y a crear colonias en diversos continentes con la intención de acceder a las materias primas y de encontrar nuevos mercados para sus productos. De hecho, para los historiadores, esta es la principal razón que dio lugar a este fenómeno del imperialismo. Entre los países que más lo ejercieron destaca Gran Bretaña, que se situó al frente de este y que consiguió tener tanto colonias como adicionar territorios en lugares como Asia o África. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituye una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Es así que a fines del siglo XIX el término empezó a usarse para hacer referencia al dominio económico que ejercen los poderosos sobre los países más pobres. Este imperialismo por lo general no requiere del uso de la fuerza bélica, sino que se ejerce a través de presiones políticas,
y económicas. Por ejemplo, una potencia se compromete a prestar dinero a un país limítrofe siempre que éste dicte leyes que favorezcan a sus empresas. El imperialismo intenta justificarse por diversas causas, desde demográficas, dada la intención de incrementar la superficie de la nación, hasta económica, para satisfacer las necesidades propias. Este se fue desarrollando y extendiendo también porque los gobernantes necesitaban nuevos territorios para olvidar la pérdida de otros o para contar con puntos estratégicos en sus rutas comerciales, y también para poseer enclaves que les sirvieran para desarrollar una importante defensa desde un punto de vista militar. Por ejemplo, el imperialismo estadounidense bajo el mandato de George Bush trató de justificarse con motivos políticos, es decir, mejorar la seguridad, y religiosos cuando se refería a enfrentar al eje del mal. Ahora bien, con la intención de acercarnos a la teoría que actualmente aplica en Venezuela, es importante destacar la tesis a la cual se acogió el expresidente Hugo Chávez Frías, denominada socialismo del siglo XXI, la cual fue publicada por el filósofo alemán Heinz Dieterich en el año 2000, como una teoría de política económica y social estructurada para sustituir el capitalismo por un Estado socialista. A esta teoría, Chávez le agregó los términos bolivariano y cristianismo para relacionar a Bolívar y a Cristo con su proyecto político. Este modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que deviene directamente de la filosofía y la economía marxista y que se sustenta en 4 ejes, como lo son el desarrollo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base. En teoría, este socialismo propone que el Estado tiene la potestad de manejar los medios de producción en beneficio de la colectividad. Esta tesis o teoría está definida en la exposición de motivos del Plan de la Patria 2013-2019, de hecho, cuando expresa sus principios básicos, como lo son: primero, la construcción del socialismo, cambiar el modelo rentista petrolero capitalista al modelo productivo socialista y destrucción del poder constituido, transformando las actuales estructuras por un Estado socialista. Segundo, traspasar la barrera del no retorno, es decir, lo viejo debe terminar de morir. Tercero, la prioridad de atender los desequilibrios sociales. Y cuarto, lograr la soberanía alimentaria. Sobre este particular puede decirse, en primer lugar, que Venezuela ha sido un país cuasi socialista por décadas, solo que el rumbo de concentración del poder económico en manos del Estado se ha intensificado durante la revolución bolivariana, como cuando tuvo lugar, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, lo cual convirtió al Estado venezolano en un coloso ante el cual el sector privado se ha hecho casi invisible. En segundo lugar, importa destacar las relevantes similitudes que la dinámica venezolana tiene con lo que fue designado como el socialismo árabe, así como con lo que ha venido ocurriendo en Cuba en los últimos años. Este socialismo en tiempos de la Guerra Fría y aún después conjugó 4 elementos, como lo fueron un líder carismático, una economía centrada en el Estado, un papel decisivo político y económico para la esfera militar y un esquema de alianzas internacionales concebidas para dar sostén y proyección al experimento local. En este sentido, el control de la economía por parte del Estado no solamente ha dado a la revolución una inmensa palanca para consolidarse, sino que también la ha llevado a caer cada vez más dentro del ámbito de poder del sector militar. De otro lado, la dinámica descrita ha creado una extensa clientela en una sociedad que, si bien se empobrece día a día, también se hace más dependiente del Estado, aunque sea para acceder a recursos o migajas más escasos. Hasta aquí mi exposición, espero haya sido de su interés.